Vale, vamos a seguir por la misma línea que íbamos antes, ¿ok? Que vamos básicamente, bueno, pues el día anterior. Mazos que van a rotar y que, bueno, o que van a rotar, aunque básicamente estamos en el final metajuego, ¿no? Y que queremos probar, mazos que queremos probar, ¿ok? Por última vez y darles una bonita despedida. Yo sinceramente creo que Spare Midrange no va a rotar casi nada, ¿no? O por no decir nada. Pero básicamente vamos a jugarlo, ¿ok? Y a probarlo. De hecho, esta versión no es, esta versión es sin la pena terminar, es decir, la versión que no rotaría, ¿no? Pero lo pongo en un momentito, la versión original y empezamos. Vale, bonita versión básicamente de Spare Midrange, ¿no? Como tenemos en pantalla. La verdad, un mazo bastante bueno, que obviamente en estándar pues lo rompe, ¿no? Lo peta. Y que obviamente vamos a jugar hoy, ¿ok? Tenemos, lo dicho, para comentar un poquito el mazo. Básicamente es un mazo que el cual tira un montón de confabular, ¿ok? De intentar, bueno, pues tener ventaja de ello, ¿no? Y sobre todo de criaturas que tienen, lo dicho, un gran peso en el juego. Pues en este caso Raffine, ¿no? Que es una de las cartas por las cuales se ha hecho el mazo, ¿ok? Con el tema de confabular y tal. Pues también, bueno, pues intrusos al cementerio, una muy buena carta, ¿ok? El tema de que entre, que exile, que tenga rebatir, ¿ok? Descartando cartas, que bueno, tenga hacer target y descartar, está bastante bien. Y encima también la contraparte como una licántropo, que aparte es una 4-4 y un culo 4, es decir, es más complicado matarla. Seguimos de esta forma con Kaito Shizuki, llevamos una copia. En el tema de robar está bastante bien, ¿ok? Como ventaja de cartas, oye, viene genial. Y bueno, pues lo mismo, seguimos aquí con Catálogo Brutal y Esperanto Minarca, que ¿por qué las comento de esta forma? Porque son en general criaturas que están bastante bien y que también, aparte del catálogo brutal, ¿no? Que es como que sirve como removal, ¿no? La Esperanto Minarca también ayudará en el tema de dopar, el tema de poner más contadores y tal. Y bueno, por ejemplo, ya que Raffine también poniendo contadores de esa forma, podemos ganar en el tema de atacantes, ¿ok? En el tema de, bueno, pasar al ataque y que el oponente le cueste más bloquear, ¿ok? De esa forma. Tenemos también Subestimado Tenaz, por el tema de la ventaja de cartas, no puede faltar. Un par de iras en forma de masacre de gancho carne, removal de verdad, ¿ok? Como agarre infernal, como he dicho antes. Y hacer desaparecer, la verdad este counter lo lleva un par de copias la de lista original. Lo cual no me parece mal, sin embargo sí es cierto que no sabría yo personalmente qué sacrificar, ¿ok? Teniendo en cuenta que cada criatura de este mazo tiene un peso importante, ¿no? En el deck, pues la verdad que yo en vez de hacer desaparecer yo haría a lo mejor un par de negar o alguna otra carta, ¿ok? Pero quizás hacer desaparecer no. Tenemos, lo dicho, Esperanto Minarca, lo he comentado antes. Tenemos también Anuncio de Boda, podemos sacrificar, mira, incluso los tokens para tirar, hacer desaparecer. Pero bueno, llevamos solamente 3 copias, un Anuncio de Boda. Ahora está bastante bien. Que no atacamos con 2 criaturas o más, ponemos un token. Que logramos atacar con 2 o más criaturas, pues robamos carta. Y luego, en el tercer contador, es un encantamiento que da +1/+1 a todas las criaturas, ¿ok? Se está jugando en estándar bastante y en Pioneer está entrando ahora, es decir, no es mala carta. De coste 4, Emperatriz Errante, la Wandering Emperor no puede faltar en este mazo. Créeme que valen mucho la pena. Sobre todo hacer eso, Wandering, te exilia un bicho que no ataca, ganamos un par de viditas. O ganamos en el tema de bloqueos poniéndoles un contador a un bicho nuestro y dando daño al primero, ¿ok? Podemos hacerlo con flash, así que lo bueno es que ese es ese elemento sorpresa, ¿no? Por así decirlo. Y encima al menos uno podemos poner un token 2-2 con vigilancia. Pero, bueno, podemos meter presión, ¿no? Poco a poco. Seguimos con coste 4, Sorin sin vida, una gran carta también, con el tema de la ventaja de cartas del +1, o dándole el -2 y poniendo un token 2-3 con volar y vínculo vital. Lo he dicho, el -7 la ulti casi nunca, es que nunca lo he hecho en mi vida, así que no lo voy a comentar por lo mismo, porque seguramente haga antes un -2 que un -7, la verdad. Bueno, depende de la situación, ¿no? Pero generalmente haré antes un -2 o +1. Bueno, seguimos por último con la Interceptora de la Obscura, una carta muy buena, con un efecto casi único en estándar, que decir, Pro 4 un 3-1 con destello y vínculo vital, ¿ok? Entra al campo de batalla, confabulamos y cuando confabulemos de esta manera regresamos un hechizo a la mano de su propietario, es decir, que el tiene una ira, ¿ok? Que sea incontrastable, que tira un veredicto supremo, me da igual porque tiene Interceptora de la Obscura y a la mano el hechizo, ¿ok? Que nos moleste algo. Bastante buena carta, el oponente casi nunca se lo espera y creedme que bueno, en este mazo entra de cabeza, ¿ok? Vale mucho la pena. Por último, para terminar de comentar el mazo, tenemos tierras dobles, todas las que podamos, aparte de triomas, ¿no? Ya un par de ellos. Tenemos Takenuma, Eigan yo no tengo, lo siento mucho. Y por último, Manlands, ¿ok? Salón de los Gigantes de las Tormentas y otro par de Cueva del Dragón de Escarcha. Ah, y por cierto, no Tawara, se me olvidó comentarlo. Por si acaso hiciese falta, oye, pues ahí está. Vamos a jugar el mazo a ver qué tal va, no pasa nada con el banquillo, vamos a jugar al mejor de uno. Vamos a jugar el mazo, vamos a probarlo, a ver cómo quiere ir, ¿no? Y bueno, la última vez nos hicimos un buen resultado, un tercero creo que fue. Así que no me sorprendería que esta vez nos hiciéramos el mismo resultado o mejor, quién sabe. Vamos a ver qué tal va, recuerda suscribirte. Primera mano, la verdad no me parece una buena mano. Sinceramente voy a hacer mulligan, nos falta doble negro, así que no podemos jugar casi nada o nada. Y esta mano sí vale bastante la pena, me quita el gancho carne porque no puedo jugarlo. Pero es una gran mano, ¿eh? Créeme que es una mano que vale la pena, bastante. Turno 1, hacemos tierra, da un poquito igual, ¿no? El turno 1. Vamos a hacer, bueno, intentar hacer intruso al cementerio. Juega Dekeo. Seguramente es un mazo de Dekeo. Así que voy a intentar meter toda la presión posible. Desde el turno 1, vaya.
Agarro infernal ahí, me lo cargo, ya no hay cangrejo, o sea que perfecto. Y mi siguiente turno, bueno, pues jugará intruso al cementerio y exiliar el cangrejito. Haré un poco de daño, que no está mal, al fin y al cabo lo que quiero hacer es meter presión. E incluso Rafine. Rafine no es mala idea porque nos filtra la mano a atacar. Y creedme que, bueno, pues eso, si encontrar algún counter o algo, contrarrestar algún hechizo con el que me quede más, ¿no? Pues oye, eso que ganamos. Vamos a ver. Eso, o hago Rafine o hago intruso al cementerio. La verdad que las dos cartas me gustan, al fin y al cabo. Oye, si tiene algo de removal, Rafine le costará hacer el objetivo, ¿no? Por el tema de que tiene que pagar uno más. Y intruso al cementerio, si quiere hacer el objetivo, tendrá en este caso que descartar cartas, con lo cual también es un punto a favor. Voy a hacer Rafine por el tema de que creo que es mejor encontrar respuesta, por lo menos por ahora. Y siguiente turno intentar hacer intruso al cementerio. Juega rojo, por lo que puede llevar algo de removal perfectamente, no lo podría esperar, la verdad. Así que Rafine no ha sido una mala idea, siendo sincero. Voy un poquito el contador un momento. No es una mala idea, pero mismo. Atacamos, confabulamos, descartamos la tierra, por ejemplo, e intentamos encontrar alguna respuesta, algún counter, ¿ok? Yo solo con el counter, por mí, perfecto, lo demás me da igual. Vamos a ver qué hace. Y por cierto, la guerra infernal, ese, bueno, con el cual hemos matado al cangrejo, ha sido la hostia, ha estado bastante bien. No, me ha servido tela, bastante. El oponente no sé si estará pensando, o yo qué sé, se va a ir la conexión, no tengo ni idea. Pero la verdad es que está tardando bastante, está demasiado. Ah, mira qué guay. La mano del oponente cuando tocamos las cartas suyas. Se iluminan, está guapísimo, por favor. Risa o retasa, vale, hemos dequeado... No mucho, hemos dequeado mejor 7 cartas por ahí. Tenemos costes altos en el mazo, por lo cual es complicado, ¿no? Que nos dequee mucho. Pero sí que es cierto que hemos dequeado bastante. Combate. Confabulamos encima del Rafine, hemos descartado otro Rafine que tenemos en la mano. Y atacamos de 2. Sí que es cierto que no es mucho, pero algo es algo. Hacemos gira usando el gigante de las tormentas y jugamos una intruso al cementerio. Por ejemplo, aquí otro papel fundamental que toma intruso al cementerio es que si somos capaces de hacer que se transforme, casi siempre va a asilar 2 o más criaturas. ¿Por qué? Porque nos va a dequear, ¿ok? Y así que es muy fácil que en nuestro cementerio tengamos, bueno, pues más de 2 criaturas, ¿ok? Y que, por ejemplo, con el intruso al cementerio logremos exiliarlas y hacerle más daño todavía. Por ahora, solo por ahora, siguiente turno, si él no juega nada, se transforma en una 4-4 y le llevamos bastante daño. A lo mejor, yo que se lo dejaremos a 10 o 9 vidas. Así que creo que en un par de turnos, mira, no juega nada, perfecto. En un par de turnos más o menos estaría esto ya. No sé si tira esto, creo que voy a tener paciencia. Primero que salte arriba de Rafine. Pues parece que no. La verdad ordenado mal yo, la verdad. Sí, la verdad ordenado mal, no pasa nada. Objetivo de criatura atacante, a Rafine quizás. Vale, descartamos. O incluso Taguara, quién sabes. Es que quiero ser capaz de jugar la Aspirante Luminarca y de poder tirar la Torre Rafine. Poder ciclarla, claro. Así que supongo que me veré obligado a jugar a Taguara. No pasa nada. Son 6 por ahora. He ordenado mal los triggers, la verdad. Pero bueno, tampoco vamos a comer más bichos de la cuenta, así que da un poquito igual. Aspirante Luminarca. Tengo miedo que tenga algo de removal que barra la mesa entera, pero por ahora no me imagino el qué. ¿Qué puede tener? Quizás quemar la casa, sí que es cierto. Sería muy raro, no he visto ningún mazo de eso con quemar la casa. Pero tengo miedo que lo tenga, la verdad. Tengo bastante miedo que lo tenga. Por ahora el oponente casi no nos ha dequeado, es decir, que vamos bastante bien en la partida. Podemos decir que, oye, seguimos en el juego. Y siguiente turno depende cómo salga, ¿no? Pero siguiente turno generalmente creo que tendremos letal. Porque ponemos control incluso en Aspirante Luminarca si queremos. Y son 6, 2, 8, pegando con 3 bichos, sería ya lo que nos falta, ¿ok? O sea, creo que sería letal, creo, depende de lo que él tenga, claro, depende bastante. Vale, esto por aquí, campo de ruina, quizás haciendo target al Salón de los Gigantes, revisa arreglo de tasa. Nos dequea bastante, la verdad. Y cacofonía enloquecedora, vale, pero sin turno es letal. Voy a hacer esto un poquito igual, que la hagan respuesta cuando sea. Adicional, nada. Con esto, por ejemplo, ya sería, ¿no? Bueno, incluso con esto, quién sabe. Juega 2 hechizos, por lo que se hace... Vale, se hace de día, pero eso. Contar una experiencia terminal que harán 5 y 2, 7. 2, 7, si no bicho, por ejemplo, de un cementerio. Era 8 más atacar y descartar a lo mejor el Sorin y el removal, ¿no? Pues en este caso eran 10, ¿ok? Mínimo 10 eran, ¿verdad?
Vaya mierda de pelo tengo, se me estoy dando cuenta del pelo que tengo y flipante. Vamos a jugar más, obviamente. A ver, es un mazo que para qué nos vamos a engañar, ¿ok? Vale mucho la pena. En estándar lo dicho, si tienes el mazo, háztelo. Si no lo tienes, háztelo porque rotan muy poquitas cartas. Es decir, que en el nuevo estándar seguramente se puede aprovechar un mazo de este estilo. Quizás con nuevas cartas, obviamente, es decir, actualizado al nuevo metajuego, pero que seguirá siendo viable, ¿ok? Seguirá siendo un mazo bastante bueno, la verdad, lo recomiendo bastante. Y eso, básicamente, suscríbete. Si quieres ver más mazos como estos, suscríbete, así de simple. No tengo otra cosa a decir. Me quedo a la mano. La verdad es que me gusta. Tenemos que hacer todo blanco. Nos faltaría doble blanco para jugar en Wandering Emperor. Pero la mano es buena así, ¿ok? El trío más hospital aquí, sin duda. Y tenemos una mano muy curvada. Turno 2, Aspirante Minarca. Turno 3, Anuncio de Boda, Wandering Announcement. Y turno 4, Wandering. Si es que somos capaces de robar el blanco, claro. Y depende mucho del pairing. Pairing, mono white agro seguramente, o boros agro. Buen robo, la verdad, me gusta. La verdad el pairing estaría quizás un 70-30 para nosotros, ¿eh? Si es en ese caso boros agro. Si es boros agro tenemos un poquito de ventaja. Si es mono white agro podemos sufrir un poquito más, solo un poquito más, ¿eh? Cota de los caídos, parece una mono white en este caso. No parece boros, la verdad. Voy a poner token, mejor dicho, sí, está bien. Control encima frente a Minarca y nada, pues damos turno. No voy a atacar. Sé que es cierto que si me quisiera matar a lo mejor uno de ellos tiene que hacer double lock, ¿no? Lo cual a mí me viene incluso bien, pero no, no voy a atacar, la verdad. Por ejemplo, aquí tenemos ventaja con el tema de removal, que llevamos, por ejemplo, iras y llevamos cosas del estilo. Y también, bueno, pues en el tema de la Wandering nos daría mucha ventaja si es que somos capaces de jugarla, claro. El catálogo brutal también va a estar bastante bien. De hecho, si en el turno depende de lo que me juegue, ¿no? Pero si somos capaces de intentar tirarme a la ofensiva, más que nada. Vale, Spellbinder, bastante bien por su parte, la verdad. Me quita el catálogo brutal, tiene sentido. Sí, yo supongo que eso en mi turno, depende de lo que robe. Ojalá que sea doble blanco, la verdad. No, subestima tenaz. No es mal robo, de hecho, puedo jugarlo en vez de jugarlo por 2 por 4 para robar cartas. No es mala idea. Sí, voy a jugarlo así. Me voy a intentar pasar un poquito a la ofensiva, más que nada. Control encima del token por si me bloquea. He hecho un bloqueo con iniciativa optimista, ¿no? Y voy a pegar de 5. La frente Minarca se queda aquí. Y robo carta al final del turno. Bloquea ahí, perfecto. Y bloquea ahí, o sea, vale. Bueno. Me parece raro como ha atacado, pero trata de como quiera. Roma Barrafino, un buen robo y por desgracia lleva a tierra. Para jugar subestimado, ¿no? Ya tiene sentido. Sí, Mono Guayagro. Mono Guayagro lo he dicho, es un pairing que es un poquito peor, pero no tanto. Es decir, vamos a seguir ganándolo perfectamente. O sea, por lo mismo, porque seguimos teniendo ventaja en este game, en este pairing. Podemos hacer siguiente turno, o tapeada a la Madland, o jugar, en este caso, bueno, esto en forma de azul quizás, y exilarle iniciativa optimista. Me parece a mí que no tiene mucha importancia la iniciativa optimista. Así que quizás lo que voy a hacer ahora... Tierra tapeada. Voy a jugar Rafine, más que nada. Este tiene 4 tierras, está 20. Sí, voy a jugar Rafine. Filtramos también un poquito la mano. Es decir, ahora podemos descartar el pathway si queremos, porque no nos hace falta. Contador encima de Rafine, por ejemplo. Por lo mismo, no sé, tengo miedo, la verdad. Y atacar van 4. No filtra la mano, también súper importante. Wandering Emperor, vale, por su parte, está bastante bien, la verdad, de hecho no me lo esperaba. Vamos a descartar el pathway, lo he dicho, no nos hace falta por ahora. Y me la exilia. Obvio, ¿no? Menos 2, gana un par de viditas, se va a 22. Y ponemos un token. Bueno, eso, ponemos un token y se transforma el wedding. Cierto. 3 cartas en mano, la verdad es que son poquitas, no pasa nada por ahora. Seguimos teniendo en la mano el catálogo brutal. Pero sale un trépido, ¿vale? ¿Va a pagar o no? Perfecto. Lo he dicho, me da un poquito igual. Mira, tenemos incluso más blancos, si es que cabe. Aquí el ataque es a la Wandering Emperor, ponemos por ahora. Ataco con todo.
La Wandering quiero matarla sí o sí. Nada, pero va a ser, básicamente, la Rafinha, la Wandering. Obviamente porque no puede bloquear. Y esto la cabeza. Objetivo al token. Descartamos tierra y subestimado. Por ahora. Le ponemos un contador encima, que no está mal. A mí me da igual lo dicho. Tengo para poner contador encima, por lo cual... Y darle daño al primero, por lo cual eso, si me bloquea con inicio optimista. Es un game muy claro para nosotros. Es decir, que es un bloqueo gratis, ¿no? Aparte ahora que sube... Bueno, Cátodo brutal. Le exilio el inicio optimista, no. El adversario intrépido. Tengo un blocker que es un 3-3. Y tengo el counter en la mano. Me parece que ya la partida está más que mascada. O sea, está más que ganada, básicamente. Damos turno. Si me juega algo para matarme a Cátodo brutal, para quitarme algo de en medio, tengo en la mano el counter, mi Adeline. Adeline no me molesta mucho, así que va a entrar. Me voy a counterizar con el counter, por si acaso, por lo que pueda pasar. E incluso la Cátara, mira, que es la última carta. De hecho, me puede meter en el wedding. Voy a contar esto y punto. Ahí está, perfecto. Veis, por ejemplo, es un pairing que más o menos llevamos muy bien, que no es ningún problema para nosotros. Jugamos tierra, tenemos una mandan aquí, vamos a transformarla para atacar, pero yo creo que no va a ser el caso. Voy a atacar con todo. Contador encima del Cátaro. Jugamos 3 cartas, súper frescas, la verdad. Y descartamos 3 cartas, se van a ir obviamente quitar estas 3. Me da la Wandering en la mano. Y pegamos... De 5 y 3 son 6, son 11. Bloque ahí, ¿vale? Doble block, es decir, tenemos ya la partida mascadita aquí. Si daña primero, da un poco igual que me cargue esta primera, como que quiere cargar mi inicio optimista. No, Adeline es que es cierto que sea 1-1-1. Nada, prefiero cargarme en la Adeline, la verdad. La Adeline ahora mismo me da mucho más por saco. Wandering Emperor contra encima del token. Y aquí ya pues había das tú, ¿no? Para remontar esto. Pasan 8, sería 11. Y nada, pues turno. A ver qué tal. Así de simple. Contra Drago, por ejemplo, es un pairing muy fácil. O sea, tenemos muchas cosas para remar la partida, ¿no? Para hacerla bastante bien. Así que eso, no es un pairing complicado, al revés, es un pairing que más o menos vamos a ganar muy fácilmente. Me di cuenta del pelo de mierda que tengo, que intento ponérmelo bien, pero no puedo. A ver, no ataca, creo que es obvio. Sinceramente me gustaría quitármelo en medio, tengo que atacar brutal aquí para exiliárselo. Y vamos a pegar de 9, 9 y 1, 10, no será letal. O sea, podemos intentarlo, pero no será letal. Petamos a la pista antes de ir nosotros. Bueno, es una tierra. Subestima tenaz no es mala carta, no es mal robo. Pero no daría para hacer... No daría para hacer Cátodo brutal y subestimada a la vez. Lo cual duele. Nah, no me hace falta. Subestimado. Le pego con todo, contador en un subestimado. Y ya, por mucho que quiera bloquear, era letal. Y bastante bien el mazo, la verdad. Espero que os haya gustado, ¿ok? Que en general el mazo os haya entretenido, que os haya entretenido el gameplay. Y bueno, me parece, lo dicho, que he jugado bien el mazo, que el mazo se puede sacar mucho provecho. Y sobre todo, lo más importante, que no rota casi nada, ¿ok? Excepto los aspectos minarca, no rota nada más, ¿ok? Me doy cuenta que tengo el pelo, es que, de hecho, lo estoy viendo en la cámara y tengo el pelo fatal, madre mía. Flipante, pero bueno. No hagáis caso al pelo, hacedme caso a mí, ¿ok? Básicamente... Vale, mejor. Básicamente, el caso es un mazo que no rota, ¿ok? Que no es rotativo, el cual, bueno, se rotan 4 cartas solamente y que va a tener un peso brutal en el nuevo estándar. ¿Por qué? Porque cuando llegue un nuevo estándar que rote todo, que no esté el metajuego sentado, este mazo va a romper, ¿ok? Tanto como las Celestial Enchantments, que también es un mazo que no rota casi nada, que yo he traído más de una vez, como este mazo, lo dicho, van a dominar estándar, ¿ok? ¿Por qué? Porque hasta que no se asiente un nuevo estándar,
estos mazos van a dominarlo, ¿ok? Y más con Liliana. Imagina, por ejemplo, este mazo ahora con Liliana que va a entrar. E incluso con un nuevo push, ¿no? Pseudo push, fatal push, que va a entrar nuevo, la verdad. Un mazo muy bueno, recomiendo mucho. Y tengáis o no tengáis comodines, la verdad que recomiendo hacérselo. ¿Por qué? Porque seguramente los primeros primer mes quizás de estándar sea lo que más se juegue y lo que más lo rompa, ¿ok? Lo que con más facilidad vais a ganar partidas, ¿ok? Lo recomiendo. Dicho esto, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y bueno, pues no tengo mucho más que comentar, ¿ok? Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.